tal amigos? Soy Irma Angélica Vargas y a nombre de la Dirección General de Normatividad les damos la más cordial bienvenida a esta barra de verano 2004, dedicada a la renovación curricular de la educación preescolar, con el propósito de que todas las personas interesadas en este nivel educativo y el público en general conozcan y participen en este proceso. Se ha diseñado la serie de televisión La Reforma a la Educación Preescolar, que consta de 4 programas en los que se abordan temas de interés. ¿Por qué es importante que los niños aprendan matemáticas en el jardín de niños? ¿Qué papel juega la resolución de problemas y los retos en este aprendizaje? ¿En qué situaciones podemos hacer uso de los números? ¿Cómo se construye la noción de espacio? En esta tercera emisión titulada Las nociones matemáticas en los niños preescolares, se pretende proporcionar a las educadoras en servicio orientaciones teóricas y didácticas que les permitan dar respuesta a estas preguntas, lo cual les dará elementos para abordar de una forma dinámica y divertida el trabajo con las competencias del campo del pensamiento matemático. Para hablarnos de este tema estará con nosotros la maestra Irma Fuenlabrada, quien estudió en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente, obtuvo su maestría en Ciencias en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados y actualmente es investigadora del Departamento de Investigación Educativa de la misma institución. Comencemos con nuestro programa. Que lo disfruten. Me parece, digamos, un acierto que se esté replanteando el trabajo en el preescolar, porque de alguna manera, por algún tiempo, el preescolar cumplió una función de guardería que no es despreciable, sobre todo para las madres de familia no es nada despreciable que exista eso, pero yo creo que sí, con los chiquitos podemos aprovechar mucho ese espacio que están con nosotros para que empiecen realmente su educación pues, formal, y realmente empiecen a tener esta oportunidad de interactuar con los conocimientos constituidos. Hay unas nociones de conocimiento matemático que realmente, con escuela y sin escuela, el niño las aprende, las incorpora. Esto es muy claro, sobre todo cuando uno estudia a los sujetos no alfabetizados. Marque bien, ellos la necesidad que tienen de interactuar con el número por una situación meramente comercial, pues los habilita, digamos, de alguna manera, para realizar ciertos cálculos. Desgraciadamente, esos cálculos siempre se circunscriben a los rangos de competencia. Es decir, si una persona, por ejemplo, por decir algo, lava ropa, pues se maneja muy bien con las docenas y lo que cobra por la docena, y en ese rango numérico se maneja muy bien, pero ya con rangos numéricos mayores o incluso menores no tiene la competencia instalada de interactuar con el número y con sus operaciones. Entonces los chiquitos realmente, desde que empiezan a interactuar con los seres humanos, empiezan a construir esta idea de lo mucho y lo poco. El asunto es que los números, bueno, igual que sucede con el asunto del número, también sucede con el manejo del espacio. El niño se ubica dentro del espacio, es decir, empieza a tener las nociones de qué es lo que está cerca, qué es lo que está lejos, qué tipo de trayectorias tiene que seguir. No sé si está en su recámara para llegar a la cocina. Cuando nosotros empezamos a decir, oye, ve a la recámara y tráeme no sé qué, él ya tiene una imagen mental del espacio que tiene que recorrer, para la trayectoria que tiene que seguir para llegar del punto donde está al lugar que nosotros le estamos pidiendo que vaya. Todo digamos, es esto. También el niño percibe las formas, interactúa con ellas y las percibe, pero la función de la escuela es empezar a sistematizar este conocimiento y a formalizar este conocimiento. Hay una práctica muy arraigada en el preescolar, sobre todo con el asunto del número, que deriva de la teoría piagetiana. Cuando Piaget establece
que el número es una síntesis de la seriación, la clasificación y el orden, no se estaba refiriendo precisamente a lo que muchas maestras de preescolar hacen o han entendido sobre seriación, clasificación y orden. Cuando uno clasifica o hace que los chiquitos clasifiquen por color, por uso, por tipo de juguete, por tipo de fruta, es una clasificación útil, porque al final de cuentas el niño, digamos, está generando y está usando criterios de clasificación, pero no es la clasificación que hace al número. La clasificación que hace al número, y a la que se refería Piaget, es a la cualidad de lo que yo llamo la numerosidad. Sí, ¿por qué tengo varias colecciones juntas? Están juntas porque todas tienen 5 elementos. Independientemente que sean rojos, sean perros, sean gatos, sea lo que sea. La clase del 5 compete a todas las colecciones que tienen 5 elementos. Y esas colecciones pues pueden tener cualquier cosa. ¿A qué viene este asunto? La misma teoría psicogenética establece que el niño aprende interactuando con el objeto de conocimiento. Eso hace una gran diferencia a las posturas conductistas en donde se suponía que el sujeto aprendía a través de recibir información. ¿Se dan cuenta que depende de lo que nosotros asumamos respecto a cómo aprende el niño, es cómo actuamos frente a él para enseñarle? Si nosotros suponemos, por poner una cuestión meramente absurda, que el niño va a aprender matemáticas corriendo en la mañana media hora, pues lo ponemos a correr media hora en la mañana para que aprenda matemáticas, ¿sí? O sea, depende de lo que nosotros pensemos de cómo es que el niño va a aprender lo que nosotros vamos a hacer. Cuando las teorías conductistas establecían que el sujeto aprendía a través de recibir información, los maestros, tanto de preescolar como de primaria y todo el sistema educativo, actuó en consecuencia. Tenía una disciplina que tenía que enseñar y entonces tomaba la información que marcaba el temario, el programa, y se la comunicaba a los niños, ¿no? Usando un lenguaje pues adecuado, es decir, tratando de adecuar el lenguaje en función de sus interlocutores. Ciertamente un maestro de universidad no iba a hablar con una maestra, lo mismo que una maestra de preescolar, pero todos hacíamos ese esfuerzo, ¿no? De que esta información que íbamos a dar pues fuera entendible por nuestros alumnos. Pero resulta que por más que informábamos, los chiquitos no daban muestras de aprender. Entonces empieza la repetición, ¿no? Uno empieza a repetir la información con la aspiración de que pues aquello se memorice y ya los niños nos puedan como repetir la información y entonces ya decimos, ya aprendió, ¿no? Ya aprendió. Pues resulta que no, sí aprendió pero un poquito. Sí aprendió pero un poquito, puede aprender más. Cuando Piaget establece, el niño aprende interactuando, bueno, no solo el niño, el sujeto aprende interactuando con el objeto de conocimiento. Viene la pregunta, ¿qué es eso de interactuar? ¿Cómo va a interactuar el niño con el número? Ahí te vamos a ver cómo puede interactuar con el número, cómo puede interactuar con la medida, cómo puede interactuar con el espacio. Pero me refiero a una interacción organizada por un sujeto que tiene la intención de que el otro aprenda. Porque el niño, ya nada más dando vuelta ahí, interactúa. ¿Ok? Interactúa con todo. Pero la escuela, la función de la escuela y la función de los maestros, de las maestras, es poner a los niños en una situación específica de interacción con determinado conocimiento. Entonces,
en este asunto de cómo le hacemos para que el niño interactúe, y sobre todo que interactúe con una cosa tan abstracta como la matemática, pues surge lo que se llama ahora, y se reconoce ahora como la investigación en didáctica. En didáctica de la matemática desde la perspectiva constructivista del aprendizaje. En este sentido, digamos, yo les decía que no quería yo hablar de la selección, la clasificación y el orden. Luego si quieren me preguntan algo. Pero, ¿por qué? Porque si se trata de interactuar, ¿qué es el sujeto? Una de las cosas que ha quedado clara en el trabajo de la didáctica, la investigación didáctica, es que una manera de hacer que los niños se interesen en esa interacción es retarlos intelectualmente, plantearles un problema. Un problema que desde luego no rebase sus posibilidades cognitivas, pero tampoco tengan a la mano la respuesta, porque si tienen a la mano la respuesta no hay reto, ¿sí? El reto es fundamental. Eso es lo que hace que el sujeto empiece a interactuar. ¿Por qué? Porque el reto intelectual que se materializa, digamos, en el planteamiento de un problema o en el planteamiento de una pregunta, el sujeto lo que quiere es contestar esa pregunta, aclararse eso. Por eso hay un reto, o sea, hay una duda, yo no sé la respuesta, la quiero averiguar. El reto se materializa a través de un problema, de una pregunta, de una situación que tiene que ser contestada. Ciertamente, el material aparece mucho en preescolar y algunos maestros de los primeros grados lo aceptan. La verdad que el material puede permanecer muchísimo tiempo, pero el material está para apoyar el razonamiento del niño. El material en sí mismo no tiene el conocimiento matemático. Si nosotros ponemos a los chiquitos a jugar, ¿cómo se llama? Pues con unas fichitas de colores, pues son fichitas de colores. Eso va a tener, ese va a ser un material de apoyo al trabajo con sistema de numeración si empezamos a meter ciertas reglas de uso con esas fichitas. Pero, ¿y si hacemos que los chiquitos cumplan con las reglas cuando están jugando con eso? Pero si no, pues no, porque las corchalitas les pueden servir para hacer torrecitas. Y digo, está bien que un chiquito de preescolar haga torres, también desarrolla otras cosas, pero no conocimiento matemático. Entonces, el material en el preescolar, digo, me refiero a ustedes por el asunto de que ustedes trabajan con mucho material y son muy adictas al material, parece muy bien, pero aguas con el material. El material tiene que servir como apoyo al razonamiento. ¿A qué me refiero? Yo planteo un problema y si el niño necesita del material para averiguar cómo va aquello, no sé qué, ya lo usará. Y lo va a usar como él considere que tiene que usarlo. Porque si ustedes empiezan, no, el rojo va aquí, el verde allá, el no sé qué, ustedes están usando el material y el niñito pues está, o la nena está haciendo lo que ustedes quieren, pero no lo que ellos quieren hacer, ni lo que ellos consideran necesario hacer para resolver un problema que ustedes les han planteado. ¿Pero qué es contar? Contar, y ahí me meto con la seriación, la clasificación y el orden de Piaget. ¿Cómo le hacemos para que el niño adquiera el concepto de número? Poniéndolo en situación en la que tenga que contar, en la que el conteo sea la estrategia que le permite resolver el problema. Para que un chiquito empiece a contar, necesita haber memorizado un cachito de la serie, memorizado, así como periquitos.
Un chiquito que todavía no puede decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todavía no puede empezar a contar formalmente, porque para poder contar necesita de esa serie oral bien dicha, porque si anda diciendo 1, 2, 3, 5, 7, 14, 19, pues no. Tiene que decir un cachito, hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso no es suficiente para que pueda contar. Es necesario, pero no es suficiente. Porque resulta que ya tiene que poner en correspondencia esa serie oral con cada uno de los objetos que está contando. Y en correspondencia biunívoca. Eso quiere decir, por cada cosa que pasa, dice un nombre. 1, 2, 3. Los malvados luego pasan 2 y dicen un número y no pasa nada. A lo mejor lo hacen bien y dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decimos, ¿cuántos tienes? 17. ¿Por qué? Porque todavía no sabe que el último nombre que nombra es el que dice cuántos son. Esa es otra de las cosas que tiene que descubrir. Tiene que descubrir, tiene que desarrollar, digamos, esta habilidad de establecer la correspondencia biunívoca entre lo que cuenta y entre la serie oral. Aquí el asunto es que no nos confundamos. Las mamás solemos confundirnos, y las maestras de preescolar y los maestros de preescolar también, porque decimos, es que mis niños ya saben contar. Cuando el niño tiene que decir 1, 2, 3, es con los objetos y a la salud de algo. Vamos a ver si nos alcanzan los platitos que tengo para este equipo. ¿Cómo le hago para saber si me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Una posibilidad es agarrar los canijos platos y ponerle un plato a cada quien, ¿no? Otra posibilidad es decir, por cada plato agarro un niño, o sea, tomo un plato y digo, este para Luisito, este para Paquito, este para Pedrito, este para mí, este para no sé quién, este para tatá. Fíjese que está estableciendo correspondencia, pero entre los sujetos, entre el que va a ser dueño del plato y los platos. Y en la otra manera de resolver el problema es decir, bueno, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Necesito 6 platos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es lo mismo contar hasta el 6, porque a la maestra se le ocurrió que contáramos hasta el 6, a decir, vamos a ver si esto nos alcanza para esto. Es totalmente distinto. Es un problema. Y luego empiezan a contar. Se empieza a aparecer el número como la estrategia, como una estrategia que permite resolver ese tipo de problemas. Y es la estrategia privilegiada. Porque fíjense ustedes, si el equipo es de 6, pues es de 6, ¿no? Pero si nosotros necesitamos tazas para todos ustedes, para ofrecerles un café, imagínense que empecemos. Uno para Juanito, uno para Paquito, uno para... No, pues no, ¿verdad? Y a vistas no los vamos a controlar. Pero si me dicen, son 225, pues ya son 225 tazas y echémosle 5 por si contamos mal. O si alguien quiere un doble café. Pero puedo efectivamente controlar cuánto necesito a partir del número, ¿no? Entonces, el número tiene que aparecer como una estrategia que permite resolver problemas. Se habla de estrategias personales y ahí les voy a enseñar algunas cosas, sobre todo sobre el asunto de representación. El asunto es que hay muchas situaciones en las cuales podemos poner a los niños a trabajar con el número. Muchos de los problemas simples de suma y de resta, con números pequeños, con un rango pequeño, los chiquitos los pueden usar y siguen practicando el conteo. Y cuentan, y cuentan, y cuentan. Lo que pasa es que la manera como interactúan con ese conteo es distinto dependiendo del problema que estén resolviendo. No es lo mismo para el niño poder decir 1, 2, 3,
que tener una cosa dibujada y tener que contarla, porque ahí tiene que generar otro tipo de recurso él para controlar la correspondencia, ya sea que ponga un puntito cada vez que pasa por uno, un tachecito o una rayita. Hay quienes van así como de caminito, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, van pasando por todos y bueno, cuenta la colección. Pero lo que es importante es que genere una estrategia para controlar el conteo cuando está la colección impresa en un dibujo, que es distinto que cuando los objetos son manipulables y se pueden mover de un lado a otro. Déjenme nada más para contarles una... es que esta me encantó. Nada más para que se pongan abusados, con lo que hacen los chiquitos. Luego la lógica de los adultos nada que ver con la de ellos, pero ellos están bien claros. Por eso es bien importante y además se desarrolla esta capacidad de la comunicación oral, que cuando los niños hacen las cosas, resuelven el problema, lo platiquen a sus compañeros, cómo le hicieron para resolver el problema. Eso les permite organizar sus ideas. El problema de resolver un problema es de cierto orden. El problema de explicarle a otro cómo resolver el problema es un trabajo intelectual distinto. El problema de representar gráficamente cómo resolver el problema es otro tipo de problema. ¿Sí? El niño se enfrenta a situaciones intelectuales diferentes dependiendo de lo que nosotros le pidamos. Y todas son importantes. Es muy importante que los niños verbalicen lo que hicieron para resolver el problema. Porque en el momento en que lo verbalizan, ya no dicen un montón de cosas que hicieron. Hay una discriminación de cosas poco importantes y seleccionan las importantes para esa comunicación. Tienen que ordenar sus ideas, ver por dónde van a empezar la explicación y por dónde la van a terminar. A lo mejor lo hacen de bulto, agarran el material y lo explican. A lo mejor ya pueden prescindir del material y verbalizar las acciones que hicieron. Entonces siempre es muy importante pedirles que nos expliquen, no a nosotros, sino a sus compañeros, y nosotros escuchamos, qué es lo que hicieron para resolver el problema. Son muy interesantes los planteamientos de la maestra Fuenlabrada, ya que nos invitan a trabajar bajo este nuevo enfoque de resolución de problemas en el que las matemáticas se vuelven actividades divertidas e interesantes para los niños, ya que pueden hacer uso de estos conocimientos y expresar lo que entienden sin temor a equivocarse. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa titulado Las nociones matemáticas en los niños preescolares. Recuerden que la semana próxima los esperamos aquí, en la Barra de Verano 2004, con nuestra cuarta emisión de la serie La Reforma a la Educación Preescolar. Soy Irma Angélica Vargas, y a nombre de la Dirección General de Normatividad les damos las gracias por su atención. Hasta pronto.